Bueno, vamos a continuar ahora entonces con la segunda parte de esta teoría. Continuamos con la posición esquizoparanoide, la primera posición por la cual transita un bebé apenas nace, ¿sí? Este yo primitivo que veníamos hablando, que tiene una relación con el mundo externo a partir de diferentes fantasías que se generan también con ese mundo que se le presenta, un mundo lleno de caos. Imaginen a un bebé recién nacido, donde todos los estímulos son como muy caóticos, ¿sí? Donde tiene que aprender a sobrevivir y a relacionarse con un otro, y en este caso Melanie Klein se va a relacionar con objetos parciales. Dependiendo de cómo sea ese vínculo con ese objeto, va a ser un objeto bueno o un objeto malo, y Melanie Klein va a decir, el bebé se va a relacionar con un pecho bueno o un pecho malo desde ese lugar de fantasía. ¿Sí? Él fantasea todo el tiempo con ese pecho que viene a frustrarlo o que viene a satisfacerlo. Y dependiendo de lo que sienta el bebé en relación a ese objeto, es que va a sentir y a separar, a escindir dependiendo de esa relación. Piensen que no vea un sujeto completo, sino que vea un objeto. Voy a continuar ahora, como lo hicimos en la primera parte, compartiendo pantalla para poder seguir viendo la presentación. Bueno, bien, acá tenemos la presentación. Habíamos dejado en esta filmina donde establecíamos los dos posibles escenarios de un bebé hambriento, ¿no? Como el ejemplo del bebé hambriento y de cómo reaccionaba ese bebé frente a la aparición de ese pecho. Además de esto que sucede, que tiene que ver con si tiene hambre o tiene frío, y si ese pecho aparece rápidamente o se demora, y eso va a generar que se convierta en un pecho bueno o en un pecho malo. Em, Claramente va a estar presente en todo esto la fantasía, esto que hablábamos, ¿no? La fantasía en relación a esa realidad que se le presenta. Por eso vamos a ver acá que hay una influencia del ambiente en ese vínculo que se genera con ese objeto parcial. Klein se la denomina como ambientalista, al igual que otro autor que vamos a ver más adelante, se llama Winnicott. En el caso de Melanie Klein se le denomina que es ambientalista porque toma el entorno como causal y efecto, un efecto crucial en esta relación del bebé con el objeto parcial, ¿no? Si bien el ambiente no va a relacionarse directamente con el niño, sí va a generar un efecto en ese bebé, lo que suceda en el ambiente, es decir, lo que suceda con esa madre si le da o no de comer al bebé. O cualquier otra situación que causa algún efecto sobre el bebé, pero no es un efecto directo, porque va a haber un tamiz. El tamiz es algo que funciona como filtro. Cuando uno tamiza algo es que está filtrando algo. Entonces, ¿qué plantea en esta relación con el ambiente? Que este tamiz justamente lo que viene es a generar estas fantasías las que van a tamizar a esa realidad. Es decir, el bebé no va a relacionarse con la realidad de manera consciente ni de manera tal cual se le presenta la realidad, sino que el tamiz de sus propias fantasías inconscientes van a ser que se relacione con el objeto parcial, y con este objeto, dependiendo de lo que suceda, transformado en objeto bueno o en objeto malo, o en pecho bueno, pecho malo. ¿Sí? Y esta influencia del ambiente va a dar un resultado. Este resultado tiene que ver con las experiencias. ¿Sí? Estas experiencias pueden ser experiencias buenas, que van a mitigar esa ira innata que tiene el bebé. ¿Y por qué decimos ira innata? Porque tiene que ver con ese yo primitivo, ¿sí? Que nace
y que se tiene que defender de un mundo caótico. Entonces, ese pecho bueno viene a darle una buena experiencia al bebé. Le genera esa satisfacción, ese amor, esa bondad, en ese vínculo con ese pecho bueno. Pero si la experiencia se transforma en una experiencia mala, el bebé va a confirmar ese sentimiento de persecución, ¿sí? Y de maldad del mundo. ¿Desde qué lugar? Bueno, desde la posición esquizoparanoide con ese pecho malo, ¿no? Cuando ese pecho no aparece a saciar la necesidad del bebé, él va a sentir esa persecución interna. Recuerden que hablábamos de esa fuente somática que se va a transformar en algo malo para el bebé y que lo va a relacionar fantasiado, de manera fantasiada, con ese pecho malo que no está saciando sus necesidades. Ese es el resultado de esta relación con el ambiente a través de la fantasía inconsciente. ¿Sí? Es un resultado bueno o malo, una experiencia positiva o negativa, dependiendo de esta fantasía que se genere con lo que está sucediendo en el ambiente. ¿Mm? Por eso es una relación tamizada, una relación filtrada por el inconsciente del bebé. No es real por completo, porque primeramente no hay un pecho frente a él que se convierta en bueno o malo dependiendo de la experiencia, ¿no? El pecho es el mismo, pero para el bebé, en ese significado que le da al pecho, no es como la realidad lo presenta, ¿no? Es una fantasía. Ante esta situación, ¿sí? Ante estas experiencias, buenas o malas, que va a tener el bebé con el mundo externo a través de sus fantasías inconscientes, y en esta posición esquizoparanoide que, recuerden, va hasta aproximadamente los 8 meses de edad, eh, van a aparecer ciertos mecanismos de defensa. ¿Sí? Estos mecanismos de defensa, fíjense que son tomados de los mecanismos de defensa que plantea Freud. ¿Sí? Estos mecanismos de defensa que tienen que ver con la introyección, la proyección, la idealización, como mecanismos puros que vienen de la teoría freudiana. Y vamos a comenzar con un mecanismo de defensa que es el propio de la posición esquizoparanoide, que es la escisión. La escisión es el corte, es la separación. Escindir es separar lo bueno de lo malo para poner orden, en el caos y proteger al objeto bueno. Fíjense que cuando hablábamos del aparato psíquico desde la mirada freudiana, decíamos que nuestro aparato psíquico está constituido con ciertos principios que tienen que ver con equilibrar todo el tiempo esas energías, ¿no? Entonces, los mecanismos de defensa lo que busca justamente es equilibrar nuestro aparato psíquico, lo que busca es proteger nuestro aparato psíquico. Por eso cuando hablábamos de Freud, decíamos que el propio inconsciente deja en resguardo aquellas situaciones incluso traumáticas, eh, para que justamente el yo esté protegido, ¿no? El aparato psíquico esté protegido. Bueno, acá ocurre lo mismo, solo que desde una mirada diferente, que es la que plantea Melanie Klein, y que es, bueno, para poder también proteger al objeto bueno, ese objeto tiene que estar separado. Es decir, lo bueno está por un lado y lo malo está por el otro. Hay una separación en relación a lo que sucede con eso, con el objeto, ¿sí? Separado. Es una relación objetal que tiene que ver con la escisión, bueno o malo, pecho bueno o pecho malo. En esta primera etapa, oposición, mejor dicho. Por otro lado está el mecanismo de defensa que es la introyección. Este mecanismo de defensa, ¿qué hace? No introyecta,
lo que viene del pecho malo. Introyecta lo que viene del pecho bueno. ¿Sí? También, por eso es un mecanismo de defensa que incorpora al aparato psíquico, a la construcción de este aparato psíquico, incorpora lo bueno dentro del psiquismo para fortalecer el yo, ese yo primitivo que estaba en tensión entre Eros y Tánatos, introyecta todo lo bueno, todo lo que el objeto bueno le da, amor, calidez, eh, emoción, ternura, todo eso lo incorpora, lo introyecta. ¿Sí? Y empieza a formar parte del aparato psíquico y fortalece ese yo, va construyendo incluso la personalidad del bebé. Como mecanismo de defensa va a aparecer la proyección. Proyectar es hacia afuera, introyectar es hacia adentro, proyectar es hacia afuera. ¿Y qué busca la proyección? Justamente busca expulsar hacia afuera los impulsos destructivos o malos para no ser dañados por ellos. ¿Vieron esto que les decía? Ese pecho malo que está en relación con lo que le pasa internamente al bebé, eso que es amenazante, que es persecutorio, de ser persecutorio es de estar perseguido, entonces lo proyecto, lo saco, lo expulso hacia afuera. El bebé entonces expulsa todo aquello que se construyó en su aparato psíquico y que está relacionado con la ira, y por lo tanto va a morder, va a pegar, ¿sí? Se va a relacionar con ese objeto malo y se va a defender de ese objeto malo pegándole, mordiéndolo, para justamente sacar hacia afuera esa ira que le produce el pecho malo. ¿Sí? Lo proyecta y lo pone en acción. Y por último va a estar el mecanismo de defensa que es la idealización, donde, bueno, el bebé va a tener como mecanismo exagerar justamente las cualidades positivas del objeto bueno para mantenerlo alejado del persecutorio. Entonces, el pecho bueno es idealizado como lo más bueno porque justamente en esa idealización generamos mayor separación con el pecho malo. ¿Sí? Cuanto más separados esté lo bueno de lo malo, mejor. ¿Sí? Porque alejamos lo malo, ¿no? Nos alejamos de lo persecutorio. Entonces idealiza lo bueno es mucho más bueno de lo que la realidad plantea. Esto es interesante e importante desde la mirada de Melanie Klein porque tiene que ver con cómo el bebé se posiciona frente a los objetos del mundo externo y cómo se relaciona, introyectando lo bueno, proyectando lo malo, idealizando lo bueno para defenderse de lo persecutorio. Y recuerden que cuando comenzamos con esta teoría decíamos que nosotros como sujetos vamos a estar todo el tiempo ingresando a la posición esquizoparanoide o a la posición depresiva que la vamos a nombrar hoy, pero la vamos a profundizar en el próximo teórico. De adultos, para Melanie Klein, también vamos a estar todo el tiempo entrando a una u otra posición. No es propio del niño, no es propio del bebé. Empieza a aparecer esta posición y ser analizada por la teoría en los primeros meses de vida. Y después de instalarse las dos posiciones, el sujeto todo el tiempo va a estar atravesado por una o por otra. Em, las emociones básicas que vamos a poder desarrollar en esta posición esquizoparanoide son tres, de acuerdo a la teoría kleiniana. Por un lado es la voracidad. ¿Sí? Fíjense que en esta posición el bebé separa al objeto en bueno o malo y lo que quiere es tenerlo todo para sí. Aparece la voracidad porque tiene que ver con la comida, primeramente,
no es casual que el primer acto que tiene el bebé con el mundo externo es comer, ¿no? Satisfacer su primera necesidad básica, que es alimentarse, para poder sobrevivir. Y a partir de esa posición, donde el bebé no solo va a fantasear con ese pecho bueno que lo satisface, sino que hasta incluso durmiendo, muchas veces vamos a ver al bebé que chupetea, ¿vieron? Bueno, ahí también ya está fantaseando con ese pecho bueno, ¿no? Que lo calma, al cual atesora, porque lo quiere todo para sí. Mamar todo lo que tiene el pecho sin saciarse nunca, hasta agotar al objeto. ¿Sí? Hay una emoción que tiene que ver con la voracidad, algo, cuando uno es voraz es que quiere todo para sí, introyectar todo lo que tiene ese pecho bueno. ¿Mm? Hasta agotar al objeto. Otra de las emociones básicas que se desarrollan en esta posición esquizoparanoide es la envidia, ¿sí? Esta envidia que es destructiva. ¿Por qué? Porque no solo anhelo lo que el otro tiene, ¿sí? Lo que tiene el otro, sino que deseo que el otro no lo tenga. Eso es la envidia. La envidia busca dañar al objeto. Mientras yo no lo tenga, tampoco quiero que lo tenga el otro. Envidio lo que el otro tiene. Ahí la envidia es una emoción que aparece en esta posición. Envidio el objeto que tiene un otro, ¿sí? Eh, y por lo tanto, si yo no lo tengo, lo quiero dañar. A diferencia de los celos, acá hacemos una diferenciación. Los celos es, no quiero destruir lo que el otro tiene. Quiero, me da celos lo que tiene un otro, una relación, un objeto, un sujeto. Lo quiero, lo veo, lo deseo también, pero este, lo quiero para mí y nada más. En la envidia no solo lo deseo, sino que también quiero destruirlo, quiero que el otro no lo tenga y quiero dañar el otro objeto. Y por último, otra de las emociones básicas que van a aparecer en esta posición esquizoparanoide es la gratitud, ¿m? Que es la contracara de la envidia. La gratitud, que es sentirse agradecido por el objeto nutricio, ¿m? Que permite amarlo y reparar. Es decir, por un lado va a estar el pecho bueno, que nos va a generar esta gratitud, este amor, y por el otro lado va a estar la envidia por ese pecho bueno cuando no aparece, ¿no? ¿Y quién lo tiene? ¿Mm? Entonces, si no viene, lo quiero destruir. Y si lo quiero destruir, se convierte en un pecho malo. ¿Mm? Y también, vorazmente, lo quiero tener todo para mí. Y ahí podríamos pensar que dentro de esta voracidad aparece una emoción básica que tiene que ver con el narcisismo también. Recuerden que Melanie Klein decía que el primer objeto de amor es uno mismo, todo para uno, ¿no? El narcisista quiere que todo tiene que ver con uno mismo, todo es para uno, eh, es el yo, ¿no? El yo. Bueno, esa voracidad tiene que ver con eso también, ¿no? Que todo lo quiere para sí mismo. Por eso, en lugar de ser objeto de amor la madre, es uno mismo. Además, en esta primer parte, todavía no hablamos de la madre. Fíjense que hablamos de un pecho o de un objeto, en este caso el pecho, bueno o malo, pero todavía no hemos registrado a un sujeto completo. ¿Mm? Bien, los beneficios de esta posición, porque por algo existe esta posición esquizoparanoide, no es que es una posición teorizada porque sí, sino que lo que nos va a permitir esta posición es justamente desarrollar la salud mental. La salud mental de la que hablamos y de la cual se habla hoy en día, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo saludable, con la capacidad de justamente ir atravesando las diferentes posiciones de acuerdo a la estructura psíquica y cómo nos vamos desarrollando. Una de los beneficios de esta posición es
que ordena el mundo. ¿Mm? Fíjense que en esta posición, donde antes hablábamos de envidia, de voracidad, también permite distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? El bebé en esta fantasía y en este primer contacto con la realidad a través de esta posición en relación a los objetos, puede diferenciar. Por un lado está lo bueno y por otro lado está lo malo. ¿Mm? eh, que es fundamental para, como lo dice acá, para la ética futura, esto de poder tener en claro qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Por otro lado, aparece lo que tiene que ver con la discriminación, saber qué es útil o nutriente, me nutro, ¿no? de ese pecho bueno, y qué es perjudicial, o en este caso, como ejemplo, el veneno, ¿no? Discrimino lo que me hace bien y lo que me hace mal. ¿Mm? También aparece como beneficio de esta posición y la capacidad de focalizar y reconocer situaciones de peligro, es decir, la atención. El bebé va a estar atento, va a ir aprendiendo eh, y va a ir reconociendo diferentes situaciones. ¿Mm? ¿Ya? Es muy importante transitar esta posición. Y por último, la idealización, ¿no? El beneficio de también conectar con lo ideal, con poder enamorarse de proyectos, de aquello que está por venir, que nos mantiene motivados. Bueno, todo esto se va gestando en esta estructuración del yo, ¿no? De este yo que va a ir apareciendo en esta primera posición esquizoparanoide. Bien, y creo que ya tenemos dos filminas más. Bueno, eh, otra de las cuestiones que va a traer Melanie Klein, y que lo hablamos en el primer encuentro, además de estas dos posiciones, es la técnica del juego, ¿no? Esta técnica del juego donde el juego para Melanie Klein, como lo veníamos diciendo en un principio, es el lenguaje que utiliza ella para el psicoanálisis de niños. A través del juego, el niño va a poder expresar sus ansiedades, las fantasías inconscientes, ¿m? Las va a poder mostrar en el juego y en los dibujos. Y por eso con los niños se trabaja mucho a partir de que jueguen libremente, como esa asociación libre. Melanie Klein, hay muchos libros escritos por ella. En varios libros ella cuenta diferentes sesiones con sus pacientes, con sus niños pacientes, pacientes incluso muy pequeños, de 3 4 años, donde a partir del juego ella va a poder identificar un montón de situaciones que están atravesando el núcleo familiar del niño, ¿sí? Desde conflictos vinculares entre los padres, o la llegada de un hermano, ¿sí? De un hermanito que el niño pequeño no logra simbolizar a partir de la palabra, pero sí lo manifiesta a través del juego. Hay una anécdota que ahora no recuerdo exactamente, pero que en relación a esto, un niño juega con un tren y los vagones se van cargando. Entonces ahí aparece, bueno, qué significaba esto de que que tenían esos vagones, ¿no? Y ahí aparece, de acuerdo a lo que va redactando el libro, bueno, el vagón tenía que ver con la panza de la mamá y esto de, bueno, ella va trabajando con los niños, jugando también con los niños para poder generar este psicoanálisis infantil y que el niño pueda poner, ya no en palabras, sino poner en el juego esas fantasías inconscientes y esas ansiedades persecutorias, si es que está atravesando si está atravesado por esta posición esquizoparanoide. Bien, y por último, Melanie Klein lo que va a decir es que, bueno, todo esto, las dos posiciones,
la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, que es la próxima posición por la cual va a transitar el bebé a partir de los 8 meses aproximadamente, 7, 8 meses, eh, va estructurando la personalidad, son la base de la personalidad, ¿sí? Estas relaciones con los objetos son la base de la personalidad, como todo lo que va sucediendo va a construir este yo que se va a ir desarrollando. La salud mental, que hablábamos antes, no es la ausencia de las posiciones, sino la capacidad de entrar y salir de estas posiciones, ¿sí? La posición esquizoparanoide no es una posición en la cual no hay que estar, sino que hay que poder estar en esta posición esquizoparanoide, donde dividimos, bueno, desde la mirada grupal, ahora vamos a cerrar un poquito pensando, bueno, cómo esto lo podemos llevar a lo que nosotros hacemos como psicólogos sociales, que es trabajar con grupos, ¿no? Entonces ahí vamos a pensar que poder salir y entrar de una posición a otra o de una situación a otra es algo que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la adaptación activa, con la flexibilidad. Cuando nos ponemos rígidos, ¿sí? Cuando nos fijamos en una posición y no podemos salir, hablamos de una patología. ¿Sí? Cuando el sujeto no puede salir de una posición esquizoparanoide y se instala en esa posición, se rigidiza, ¿no? Se pone rígido, se fija, como cuando Freud habla de quedar fijado en una fase. Bueno, acá también se pone rígido y aparece esto de lo que tiene que ver más con la enfermedad. ¿Mm? Bien, voy a dejar de compartir entonces ahora, porque finalizamos esta etapa. Em, a ver acá, dejo de compartir, así los terminó esta segunda parte de la primera etapa esquizoparanoide, pensando juntos, bueno, ¿por qué hablamos de Melanie Klein? ¿Por qué hablamos de una posición? Y próximamente vamos a ver la posición depresiva, que no tiene que ver no tiene que ver únicamente, ¿no? Si bien algo se va a hablar de esto, pero no tiene que ver con la depresión en cuanto a la enfermedad depresiva que transita hoy las personas, sino que tiene que ver con lo que sucede en esta segunda posición frente al objeto, donde ya el niño va a dejar de ver un pecho bueno o un pecho malo y se va a encontrar con el sujeto completo. ¿Mm? Y por eso se va a llamar posición depresiva. Va a poder eh, integrar ambos pechos y ver a un sujeto completo. Y eso va a traer un montón de otras cuestiones que las veremos en la próxima clase. Pero quería cerrar con esto, ¿no? Para que ustedes puedan pensar también. ¿Para qué nos sirve? Bueno, porque cuando uno trabaja con los grupos, uno va a tomar diferentes teorías para analizar a los grupos y esto es un proceso de aprendizaje que lo van a ir internalizando durante 3 años de carrera. Por eso hoy vemos a los autores, los cuales vamos a seguir viendo durante la carrera, en el segundo y tercer año, porque vamos justamente a ir integrando las teorías, ¿no? Y cuando uno empieza a integrar las teorías, empieza a poder utilizar estas teorías para analizar los grupos, para construir nuestro esquema conceptual. Pichón va a utilizar mucho las posiciones para pensar cuando en un grupo hay, por ejemplo, hay muchos conflictos, cuando un grupo está enojado, cuando un grupo está reclamando. A veces los grupos reclaman, no sé, queremos que suceda esto, queremos lo otro, reclama que se les satisfagan sus necesidades. Bueno, ahí podemos pensar que un grupo está en una posición esquizoparanoide, es decir, está escindiendo, por ejemplo, al equipo de coordinación, digo como ejemplo,
esto se ve mucho cuando se trabaja con grupos, y dice, el equipo es bueno porque me satisface las necesidades, hace lo que quiero, o el equipo es malo porque me posiciono en que no me está dando lo que yo deseo, ¿no? Me pongo en una posición regresiva, diría Freud, y exijo, ¿no? Entonces, bueno, cuando un grupo está en una posición esquizoparanoide, se observa un grupo que está enojado, que está exigiendo, que por ahí se divide entre los buenos y los malos, ¿no? No pueden integrarse como grupo, sino que están los compañeros buenos, los compañeros malos, no sé, los conflictos que sí se pueden abordar y los conflictos que no se pueden abordar, ¿no? Están todo el tiempo escindiendo, están todo el tiempo separando lo bueno de lo malo. Entonces ahí hablamos de que el equipo está atravesando, mejor dicho, que el grupo está atravesando una posición esquizoparanoide. Y como esto es circular, desde la teoría de Melanie Klein, sabemos que a través del acompañamiento con los grupos, es muy probable que en el trabajo con el grupo, el poner en palabras, en generar alguna dinámica, el hacer preguntas a un grupo, pueda pasar de esa posición esquizoparanoide a una posición depresiva, ¿m? Que veremos próximamente cuáles son las características, pero para entender esta posición depresiva, lo que nos permite es poder pensar eh, cómo nos estamos relacionando con ese objeto sujeto, que es un todo, que es tanto bueno como malo a la vez, ¿no? Eh, y ahí el bebé también se va a preguntar entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué emociones le va a generar esto de encontrar que ese pecho bueno y ese pecho malo formaban parte de un mismo sujeto? ¿Mm? Entonces ahí va a atravesar otro tipo de emociones, van a surgir otro tipo de aprendizajes en esa posición depresiva. Y como sujetos, en esta construcción de la personalidad del aparato psíquico, vamos a estar constantemente pasando de una posición a otra, de acuerdo a las fantasías que también están relacionadas con el mundo real, cómo ese contexto, ese mundo real, influye en mis propias fantasías, ¿sí? En las que tenemos todos, cómo idealizamos, cómo proyectamos en un otro, cómo introyectamos, ¿sí? Lo que está afuera hacia nuestro propio mundo interno. Así que poder empezar a pensar esta teoría y poder articularla con la vida cotidiana, bueno, es un poco el objetivo de poder tener la teoría de Melanie Klein, como de otros autores que vamos a ver próximamente, como vimos a Freud también. Esto lleva tiempo, es un proceso de aprendizaje y es un proceso por el cual cada grupo va a internalizar la teoría con tiempo y muchas veces también va a obstaculizar el aprendizaje cuando la teoría me venga a interpelar, ¿no? Venga a cuestionar lo que hago, lo que digo, lo que pienso, cómo creía que estaba estructurado mi aparato psíquico. Una teoría no invalida a la otra, ¿sí? Sino que todo suma a nuestro aprendizaje. Son teorías que tienen puntos en común y puntos que se diferencian. Hubo mucha diferencia entre Anna Freud y Melanie Klein, que fueron contemporáneas, y bueno, cada una formó parte de una escuela diferente y cada una defendía sus propias teorías, pero a la vez tenían cosas en común. No, ¿no? Esto que les digo, para nosotros que estamos estudiando, ustedes que están aprendiendo, estas teorías vienen a sumar diferentes miradas en relación a los sujetos y a los vínculos, ¿sí? Fundamentalmente a los vínculos y a los grupos. Así que bueno, la idea es poder seguir juntos descubriendo a estos autores, descubriendo a Melanie Klein. Eh, Hay mucha literatura
de Melanie Klein, que pueden ir leyendo cuando tengan ganas, más adelante. Siempre lo que se sugiere es abordar la teoría que da la institución y de a poquito ir investigando además a los diferentes autores para, bueno, indagar un poco más y bucear un poco aún las profundidades de las diferentes teorías. Bueno, les dejo estos dos videos para que puedan ver y nos estamos viendo prontamente.